Te quiero contar una historia sobre el miedo en ese momento de la vida donde ya no te preocupa que vas a desayunar al día siguiente, o si tenés platos sucios en la bacha, o si cerraste la puerta de afuera con llaves. Y ahora vas a entender por qué la quiero contar, porque es muy importante y porque te va a cambiar la vida. Se dice que la muerte es el momento exacto donde descubrís el sentido de la vida, pero sin la posibilidad de vivirla. Es como resolver un cubo Rubik y saber cómo se resuelve, pero ya no poder hacerlo porque está resuelto. En fin, un estudio de la Universidad de Córdoba asegura que en tu lecho de muerte, el cerebro, al ya entender que no tiene sentido seguir reservando energías a futuro, utiliza el 99,01% de su capacidad de cómputo, permitiéndote entender el significado de todo sin siquiera tener pensamiento alguno, como una cuestión intuitivo-sensorial interno. El sentido está en que la emoción no está dominada por el miedo y que ese uso casi total de las energías la permite pura y genuina. Al ya no sentir la fragilidad de un posible ataque, se libera como la emoción más fuerte, la de la aceptación, llamado también por los gurús espirituales como el amor puro. Pero esa resignación, esa aceptación y ese entendimiento de que no hay sentido sino solo transitar es lo que descubre el cerebro justo en el momento previo. Y lo descubre sencillamente por el hecho de ya no sentir el miedo de ser casado. Bueno, un hombre en su lecho, entiéndase el último de todos, se encuentra acompañado de su hija, de rodillas, sobre una alfombra turca, más precisamente de jereque o jereque. La única familiar, de hecho, que lo acompaña. No quiero interrumpir, pero el lecho final es un momento muy solitario y de mucho goce, te diría. De disfrutar y de sentir esa aceptación de lo que se vivió, siempre y cuando se tenga la capacidad de aceptarlo. Es un momento muy espiritual, de entender que no pasa nada, que la vida es un tránsito, no es un proceso hacia algo. No sé, por lo menos así me pasó a mí. Para describirla, una mujer neurótica, muy estricta, de unos 40 años, con un hijo moderno, lleno de tatuajes y católico, por lo menos estéticamente. Nieto que se presentó para dejar un saludo de despedida al inicio de la semana y no ha vuelto de visita. Porque alguien tendría la responsabilidad de despedirse de quien fuera, ¿no? Es como un gesto que la expectativa de quien lo recibe espera y necesita. Y no tendría por qué inventarse esa expectativa. La despedida es una reafirmación simbólica y quizás ya debería estar determinado el concepto que se tienen dos personas entre sí como para no tener la necesidad de esa reafirmación constante. Eso es una genialidad. Bueno, seguimos con el nieto. Pero como cuando alguien no cumple las expectativas que se tiene de esa persona, se busca rellenar ese vacío con alguna acción que haya tenido para no sentir que uno no es tan importante. El hombre en su lecho entonces se quedó con algo que dijo el adolescente sobre una canción del último disco de Rosalía, transcurriendo la semana con ese pensamiento en su mente. Discazo, casi que parece el primero de su carrera. Para diseñar contexto estamos hablando de gente de mucho dinero, no cualquiera pisa una alfombra jereque, servilletas de alfombras persas. Estamos hablando de gente de mucho dinero, al nivel de encontrarse un músico en sus últimos días en el cuarto, tocando durante 8 horas sobre un piano de pared blanco, hecho de abeto europeo con teclas de acrílico. ¿Por qué sí? Porque puede tener acrílico, lo tiene, en donde sea. Una de estas últimas tardes, cuando el pianista guardaba sus extraños guantes de lana, el hombre en su lecho le comenta sobre aquella canción que tenía intriga para escuchar. Sobre unas magnolias, dijo él. Hay que notar que la pose apática de no tener ya nada más que perder estaba siendo cooptada por cierta enredadera de curiosidad, de esa que ocupa pensamientos. Estaba pensando en el interés, porque este hombre recupera el interés por algo y es lo que lo activa. ¿Qué es lo que decide que uno le ponga atención a algo? Pero bueno, no sé. ¿Qué despierta interés y por qué? Para otro día. Con dedos torpes y sin guantes, el músico intenta sacar el tarareo fragmentado del hombre, desistiendo y proponiendo que al día siguiente prometía escucharla y sacarla para él. Hay que hablar sobre la ilusión que alimentó al hombre del lecho. Pudo experimentar una sensación de esperanza que ya creía no le iba a tocar volver a sentir. Ansias. Si ansias fuera un verbo, se podría
hacer un chiste con eso. Esa esperanza le devolvió las ganas de vivir, de llegar al menos al día siguiente. Su mente experimentaría una transición menos placentera, pero conseguiría prolongar su permanencia un día más, ya que aquel día había sido el dispuesto para dejar de funcionar. Esto hace referencia a esto del DMT, que segrega el cerebro cuando uno está en viaje hacia otros lares, hacia otros wallpapers, para que el viaje justamente sea más ameno. Es como si te sumaran un vasito de naranja en el micro, a cambio para evitar ciertas paradas. Conoces menos lugares, pero más cómodo. Bueno, acá decidió rechazar el juguito para viajar una parada más, digamos, o para bajarse en una parada que no estaba predispuesta. No, bueno, recuperó el miedo y eso lo mantuvo vivo. Ese miedo a no existir que es vital y que da fuerzas tan fuertes para querer pertenecer a lo que sea, para querer vivir. Aparece un objetivo, pero no es solo el objetivo, es el miedo a no cumplirlo lo que enciende la chispa de vida. La moraleja sería que si tenemos miedo de perder, nos mantenemos vivos, activos. Si tenemos miedo de dejar de existir, hacemos cosas y tenemos actitudes para seguir existiendo, pertenecer a algo, aunque sea a la vida en este caso, pero pertenecer a clubs, pertenecer a ideologías, etc. Hay una frase que dice, como jugás al fútbol es como vivís. Bueno, acá sería como enfrentás el miedo es como vivís. Si lo haces de forma activa o si lo haces de forma pasiva o paralizada. No sé si viene a cuento, en fin. Esa noche fue, sin arriesgar, una de las más cargadas de emoción que haya experimentado este hombre en su vida. Apenas si durmió unas horas, con sueño del tipo personas intentándole decir algo sin llegar a oírles, pero sin estresarse, sino insistiendo, entusiasmado, acercando más el oído, no frustrándose por la imposibilidad de hacerlo. Toda la vida es cómo te agarrás del miedo para cumplir tus objetivos, sería la moraleja final. Cuánto te afecta ese miedo es inversamente proporcional a tu nivel de autoestima. Autoconocimiento, cómo te afecta lo que viene de los demás, etc. El miedo es una técnica defensiva estimulante, digamos. Algo que tiene la materia humana para no dar por sentado un objetivo y poner energías. Como enfocar toda tu atención en conseguir ese objetivo. Obviamente no llega al día siguiente. Por más que se tenga la voluntad, a veces lo que no se procuró en el pasado no puede necesariamente aparecer de la nada en el presente para salvarnos, simplemente porque ahora sí tenemos la voluntad que no teníamos antes. Eso me suena a frase de tatuaje. Podemos escribir que en uno de esos sueños, un fragmento de la melodía que le había mostrado el nieto y que se almacenaba en su inconsciente, empezó a sonar como si fuera tocada por un arpa a lo lejos, pero también podemos escribir que simplemente su cerebro se apagó. Es una especie de elige tu propia aventura o elige tu propia depresión o elige tu propia tragedia, o sea, angustia, amargura. Pasan 2 días y nos encontramos en una sala velatorio donde se oficia el sepelio del protagonista. El cajón más caro del catálogo como si fuera una muestra de la huella que podría haber dejado en el mundo si no se hubiera dedicado tanto a conseguir lo necesario para tener el cajón más caro del catálogo. Gente prosa poética. Gente de traje revisando celulares, ocupando casi todas las sillas. Y el pianista que se levanta de una de ellas y se dirige al piano como si fuera a hacer algo relevantemente emotivo. A mí me gustaría crema, bolsita, nudo y tacho. Chao, listo, te olvidas de todo. Como desmereciendo la carne. Pero cajón no, velatorio no, ¿para qué? Cuando empieza a tocar, sentado en el piano, el pianista, nadie escucha ni presta atención, ni siquiera al nieto le llega, quien reconocía la canción en segundo plano pero sin darle importancia. Solo le llega a la hija. Ella es la única que conecta con el músico mirándose a los ojos, sabiendo de qué se trataba la escena. ¿Por qué se genera una situación de tanta energía emocional para terminar en nada? Como si fuera un intento, pero como si no estuviera obligada a suceder por más intensa que fuera. La mirada cómplice y triste se genera dentro de un plano diseñadamente artístico, de la hija con un fondo perfectamente iluminado a través de una ventana mostrando el atardecer anaranjado. El pianista entonces pensaba si todo esto no habría sido por el personaje protagónico, el hombre en su lecho, sino que siempre, en verdad, se había tratado de la hija y que era necesario entonces ese final, que no había sido una pérdida de tiempo. Ella era la protagonista de la historia y su forma de vivir le estaba generando confusión. Por eso necesitaba de esas escenas. Moraleja, cuanto más fuerte es el deseo, más se aleja, más se aleja. Felices estaremos en el año 2000, viviremos 100 años.